Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del No, edición de entrevistas. Y bien, el día de hoy tenemos por acá de invitado especial a Ivonne Reynoso, que actualmente acaba de lanzar con la editorial Zero X Word su nuevo libro llamado Big Data, Tecnologías para Arquitecturas Data-Centric, en el que de igual manera participa nuestro querido Chema Alonso, que le mandamos un saludo para él. Es actualmente Solutions Architect, arquitecto de soluciones, de Data Scientist Senior, exdirector, profesor de National Big Data y creador de BigBayData.com. Un honor tenerte por acá, Ivonne. Muchísimo gusto. Igualmente, un placer por poder contar con vosotros un poco anécdotas y vivencias. Y muy bien, coméntanos cómo ahora sí que empezaste en este mundillo del Big Data, en el mundo de la tecnología. ¿La pregunta cuál es, perdona? Sí, ¿cómo empezaste en este mundillo del Big Data, de la tecnología, de la informática? Sí, es una pregunta muy buena. Siempre que andábamos dando charlas, David y yo comentábamos, ¿no? En de dónde nace un poco esa curiosidad, ¿no? Y en vez de preguntar o tratar de responder qué fue Big Data o cuándo aparece la curiosidad, ¿no? Voy a remontarme un pasito antes, ¿no? Que es la época en la que descubro que hay una cosa llamada Internet, donde las carcasas hacían ruido, mandaban señales y cuando nos llamaban a casas, cogían los cartuchos, tenías que desactivar, tenías que poner otros y sacaban ruidos, ¿no? Cuando mandaban emails. Y yo soy del 94, tampoco soy una persona muy mayor y ya los 148 kilobits por segundo eran la bomba, ¿no? En esa época mis padres me regalaron un cacharro llamado PSP, que seguro que os suena y sabéis cuál es. Y lo que pasó fue que debajo de mi casa fui a una panadería y me piratearon una PSP a cambio de 30 euros. No sé cuánto es la conversión en pesos mexicanos. Y ahí lo que pasó fue fascinante. Cogieron la PSP, me dio la espalda y yo me quedé mirando a ver qué hacía esa persona. Le dio la vuelta, puso una memory stick suya, puso una batería, le dio tres botones y lo hackeó. Y me lo dio y me cobró. Allí yo ya me quedé fascinado y no entendía cómo esa persona, cuál era la magia o el truco de desbloquear esa PSP, ¿no? Y simplemente fue así. Con 12 años sentí esa curiosidad, coincidió con que ese verano me pusieron internet en casa. Y bueno, a partir de ahí empecé a friquear, a investigar el código Lua, a cacharrar un poco en el foro, a preguntar, ¿no? Aprender por mi cuenta cómo funcionaba el código de un juego tipo quiz, ¿no? Donde si le das triángulo, entonces OK, en el resto falla. Y así aprendí, ¿no? A ver qué pasaba si cambiaba el nombre de la foto cargada de TC. Ese es un poco el origen, que fue un poco curiosidad, ¿no? Y también entender, ¿no? Que esa persona sabía algo que yo no, pero que yo podía acceder a esa información gracias a Internet. Ese fue el casus belli de todo. A partir de ahí, una cosa llevó a otra hasta que acabé estudiando en la carrera y eso que me decían, oye, todo va de ceros y unos. Créeme, Ivonne, me decían una y otra vez, ¿no? Y yo sentía también la curiosidad de creer si realmente era todos ceros y unos. A ver, pero no me vale que me vengas y me cuentes que todos son ceros y unos, ¿no? Cuéntame las tripas cómo funcionan. Justamente, gracias a eso, pues entré en la carrera para dar respuesta a esa pregunta y 4 años después, efectivamente, todo va de ceros y unos. Fue un poco ese el, el camino. Luego surgió Big Data también, ¿no? Donde allí, por aunar un poco la respuesta actual, por entender un poco el camino, me reventó la cabeza en el momento en el que entendí que en la carrera nos enseñaban las computadoras funcionaban de una manera monolítica, donde hay un procesador, ¿no? Una memoria RAM y a partir de ahí hay un poder de cómputo. Pero ¿cómo era posible entonces
que Amazon fuera capaz de facturar $283.000 por cada minuto en 2024? ¿Cómo era posible que Google fuera capaz de soportar 5 millones de búsquedas en todo el mundo a la vez? ¿Cómo era posible, no, que en TikTok se emitieran 125 millones de vídeos por minuto el año pasado? Y cuando vi esa gráfica, me reventó la cabeza, literalmente, porque lo que enseñan en la mecánica tradicional de la informática a lo que después te enseñan del Big Data era un mundo completamente nuevo por descubrir y por aterrizar y finalizar. No fue más que una explosión de wow en mi cabeza. No me hubiera imaginado que estos supersistemas existen y nuevamente descubrí Big Data con la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que Google sea capaz de, en todo el mundo, a la vez ser capaz de funcionar? Viene un poco el origen de ahí. Bien. Bueno, yo también estoy encantado, como te decía antes, de que estés aquí. Lógicamente, ya sabemos que la editorial, que Zero Keyword, únicamente cuenta con grandísimos profesionales, por lo que eso ya es una referencia para ti, además de que yo perfectamente sé que lo eres, un grandísimo profesional y una gran persona. Y me gustaría que vendieras un poco el libro. O sea, yo lo que quiero es que el libro se expanda lo máximo posible. Entonces, que nos expliques un poquito en qué consiste el libro, a quién está dirigido y qué podemos esperar al leerlo, que espero leerlo pronto. Genial. Sí, de cara al libro, por entender un poco el enfoque, no buscábamos construir un libro puramente técnico y detallado donde se habla de las tripas a un nivel muy bajo. Buscábamos tratar de acercar el Big Data a esas personas sin que tuvieran que estudiar a fondo hasta llegar a estudiar Big Data. Es decir, en pocas palabras, el libro está diseñado para que cualquiera de a pie pueda ser capaz de comprender y entender las bases y cimientos para poder desbloquear esas habilidades, con ejemplos, con ese lado de negocio, entendiendo de dónde viene y por qué, por un lado, en ese primer bloque del libro, y en el segundo bloque del libro, para un perfil más técnico o curioso, se enlaza con la página para proponer los ejercicios y resolverlos, donde eh, a partir del primer bloque se entiende cuáles son los roles y puestos del trabajo del mercado, cuál es la oportunidad y sobre todo que hay dos tecnologías fundamentales a lo largo de todo proyecto Big Data que se repiten una y otra vez y se han ido repitiendo a lo largo de los últimos años, que son Python y SQL. La idea en el primer bloque es explicar un poco de dónde viene, cuál es el origen, qué tipo de proyectos hay, y en el segundo se trabajan Python y SQL, la programación y las bases de datos, además de aprender herramientas masivas, cómo instalar y configurar. Ese es un poco el enfoque. Enfoque bloque uno, donde cualquiera es capaz de explorar, descubrir y conocer qué es Big Data, entendiendo sus orígenes, las tecnologías clave, cómo hacer algo escalable, hilando un poco más fino cómo es Hadoop, cuál es la diferencia de Spark, etc., la comunicación en tiempo real o batch. Ese es un poco el componente técnico de las piezas fundamentales de todo proyecto Big Data. Y la segunda parte ya es, vale, muy bien, Ivonne, me has convencido. ¿Por dónde empiezo? Para cualquier persona que quiera empezar a toquetear, sería el segundo bloque. Es decir, el libro a una curiosidad para cualquiera, para que todos los puedan tener de una mano a modo guía, y la segunda para quien quiera dar el siguiente paso. Además, hay que tener en cuenta que hemos coincidido juntos como directores de programas de red y sé de sobra que tienes muchísimas horas encima de docencia con perfiles de todo tipo. Y cuando digo de todo tipo, es literalmente de todo tipo. O sea, desde gente que casi que había que explicarle cómo encender el ordenador hasta, pues, hasta gente que tenía un nivel bastante alto. O sea que, como te digo, yo tengo bastante ganas de echarle un vistazo. Y nada, muchas gracias. Continúa mi compañero. Buenas, querido Ivón, qué placer tenerte acá, qué gusto realmente. Mira, sé que has explicado un poco a grosso modo sobre el tema de parte de tu libro, pero como te dice mi querido amigo David, parte de vender
yo te pregunto, eh, Big Data, Data Science, ciencia de datos, ¿a qué te suena a vos? ¿Puedes explicarme así con tus palabras? Quiero hacer lo siguiente, que nos expliques como a uno de 5 años y al mismo tiempo como a un colega qué es ciencia de datos, qué es el Big Data, por Vale. qué nos involucra todo y por qué muchas personas todavía en nuestro ámbito no le dan mucha bola todavía y seamos conscientes. ¿Te animás Mm, desglosándolo un poquito así? sí, en general lo que voy a intentar acercarlo y en todo momento pues colaboramos en la conversación. Primero va a ser explicar qué es Big Data, después hablamos si queréis qué es la ciencia de datos y luego si queréis juntamos o vemos la aplicabilidad combinada, ¿vale? La primera pregunta de qué es Big Data, me quedo con algo que aprendí de mi profesor Enrique en su día, que es la mejor definición que hay de Big Data, entendiendo primero que no hay una definición general del mundo, es todo proyecto que no entra en un ordenador ya es Big Data. Esa es la manera de generalizarlo. Ejemplo, necesito que Google dé soporte a todo el mundo. No creo que entre en un ordenador. Vale, empieza a ser Big Data. Véase otro ejemplo. Necesito unos supersistemas de inteligencia artificial predictivos para combinar tal. Seguramente haya Big Data. Necesito crear una aplicación red social de trabajo. Véase LinkedIn. Eso seguramente en un ordenador tampoco entre. Habrá Big Data. Es decir, Big Data me gusta decir que es la respuesta para cubrir la necesidad de construir supersistemas como si fueran uno, porque en uno no entra. Eso es Big Data. Y da respuesta a eso. Por otra parte, la ciencia de datos, con el tiempo descubrí como científico de datos que es más a partir de los datos, sea masificados o no, cómo somos capaces de explotar el valor, sea con modelos predictivos de inteligencia artificial o sea con técnicas estadísticas. Por ejemplo, cuando hablaba del módulo de inteligencia artificial en las charlas que me iba con David por ahí a recorrer España, con mucho gusto lo recuerdo, siempre hacía la primera pregunta y era, en un grupo a partir de 20 personas, tú puedes lanzar la siguiente afirmación. Si en un grupo si tienes un grupo suficiente de muestras, se dan ciertas hipótesis matemático-estadísticas que siempre se dan. Ejemplo, en una clase donde hay un grupo de 20 personas, hay una muy alta probabilidad de que dos personas cumplan el mismo día. Y yo iba edición a edición afirmando esto y a la gente le decía, ¿cuál es el día que has nacido? No hace falta que me digas el año. Y curiosamente, el 80 y pico % de las veces se daba esa realidad. Es decir, que de alguna manera la estadística lo que nos da es la capacidad de entender que con una persona o dos o con unos datos de un sensor o dos no habrá mucho. Pero si somos capaces de acumular millones de datos, ahí por estadística empieza a haber patrones. Y ahí justamente el Big Data entra para acumular mucha información y gracias a esa caja gigante, de alguna manera, podemos empezar a trabajar con la inteligencia artificial, donde somos capaces de predecir, y no es magia, es básicamente entender que, en general, estadísticamente, a partir de un número de muestras suficiente, esta es la manera en la que se defiende la idea, todo tiende a una distribución cuasi normal. Es decir, a partir de 20, 30, 40 puntos de información de sensores, de comportamiento de personas, de compraventas, de aparcamientos, podemos empezar a hacer modelos que aciertan bastante. Esa es la idea. Entonces, bueno, en general, el Big Data habla de procesar de manera masiva, la parte de ciencia de datos habla de cómo a partir de datos se puede hacer RIAs y combinadas, pues nos volvemos muy potentes porque se relacionan entre sí. Hola Reynoso, un gustazo. Mi pregunta va dirigida a lo que una vez me llegaron a preguntar. ¿Cuál es el riesgo de ciberseguridad en la Big Data? ¿Cómo nos podemos proteger o cómo la empresa puede proteger todos esos datos? Ya que es una pregunta válida que muchos de mis compañeros de IT me han hecho.
Y pues tengo la oportunidad de preguntárselo a un experto, ya que cuando a mí me lo preguntaban, la verdad me quedaba a veces en blanco. Era muy difícil explicar ese pequeño tema. Sí, realmente al hacer estos sistemas complejos para tratar de predecir o inferir en la ecuación, en los sistemas operacionales clásicos, tenemos CRMs, ERPs o bases de datos de la corporación. Cuando hacemos este tipo de proyectos de Big Data, normalmente lo que hacemos es pasar esa fuente de datos original y moverla a otra plataforma conocida como informacional o zona de explotación. Claro, de alguna manera añadimos más tecnologías, más puntos abiertos de que los hackers pueden atacarnos. Eso desde un punto de vista técnico. Desde el punto de vista entonces de proyecto, al añadir más tecnologías, añadimos más posibles puertas. Desde el punto de vista de usuario, eh, tenemos que tener cuidado con, de cara a la usabilidad de la IA, cómo se ha entrenado esa IA. Ha habido noticias donde Google equivocó en un clasificador de imágenes, por acercar un poco los problemas que tenemos los científicos de datos en el día a día, clasificó como monos personas africanas. Entonces, claro, ahí vemos cómo la inteligencia artificial, si no es controlada, si realmente fuese completamente automatizada, las personas se verían en el riesgo de que la IA decidiría por nosotros. Otro caso, imaginemos el sector del banco donde tenemos un sistema parecido a la serie Black Mirror, seguro que alguno de aquí os suena. Hay un capítulo de Black Mirror donde en función del sistema scoring o puntuación, si tienes un 4,5 te dan un crédito, pero a partir de un 4,4 pues no puedes acceder a ciertas casas, ¿no? Eso es un poco la distopía que plantea el capítulo. Si la inteligencia artificial no fuera codirigida por el humano, tendríamos implicaciones serias de depender demasiado en el algoritmo y acabar viviendo en un mundo tipo Skyrim. Precisamente en Europa hay un montón de legislación al respecto y hace poco de hecho ha salido la ley donde, por ejemplo, datos biométricos no se pueden explotar y están prohibidos como tal, a excepción de cuerpos de seguridad para controles y accesos. Respondiendo a tu pregunta, en definitiva, hay muchas patas que se abren, muchos dilemas que se plantean y además, con todo esto le tenemos que añadir una capa de nuevos perfiles que entran, que tendrán que ser formados para esos perfiles en riesgo también. En definitiva, no solo toca una pata, sino varias, ¿no, Javier? Gracias. Y te dejo con mi siguiente compañero. ¿Qué tal, Ivonne? Pues bueno, muchísimas gracias, como te dije al principio, por estar compartiendo aquí este espacio. Me deja muchas cosas interesantes hablando acerca del tema del camino de Big Data, ¿no? Hace un momento acabas de hablar acerca de la legislación, de la parte, del manejo de la parte ética de los datos que estamos proporcionando, ¿no? Bueno, al momento estamos todos rodeados de datos, ¿no? Y estamos interactuando con sistemas que dan mucha data, ¿no? Bueno, hablaste de alguna parte de la legislación. Bueno, yo vivo en Sudamérica, yo vivo en Ecuador. Entonces, bueno, está un poquito desligado esa parte de la legislación todavía. Estamos muy en pañales todavía en la parte de Latinoamérica. Y bueno, la parte ética es otra cosa que viene pegado. Tú, si tuvieras la oportunidad de hacerlo o de asesorar como a países como los nuestros, ¿cómo tú moldearías o qué datos o qué partecitas nos darías como tópicos como para poder establecer una ley que pueda regular esta parte? Como por ejemplo tú decías, datos médicos. El manejar datos médicos es muy delicado, dato biométrico es súper delicado. Entonces, ¿tú cómo podrías dar unas pequeñas pastillas de Sí, cómo implementar esto a nivel, por ejemplo, de países que todavía no lo tenemos? sí. Yo primero, de cara a todos los proyectos de inteligencia artificial y Big Data, al final el dato es el elemento central. Lo que trataría de entender es qué tipo de información habla entre los sistemas y quiénes se comunican entre sí para poder definir capas de privatización o anonimación. Es decir, eh, los datos sensibles, definirlos para poder anonimizarlos de tal manera que esa barrera de seguridad del ciudadano se habilita para otros proyectos. ¿Vale? Hay muchas maneras.
Por ejemplo, el DNI es un dato sensible que debería de ser anonimizado para no identificarse, pero de esa manera garantizas que puede ser como parte del entrenamiento de una IA. Eso por un lado, es decir, el dato, gestionarlo de manera que se garantiza la anonimización de manera efectiva. Segundo, tocaría también el aseguramiento y trazabilidad del desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Es decir, de alguna manera, si una IA repercute en las vidas humanas, debe haber responsables y debe haber una trazabilidad y seguimiento de quién lo ha hecho, cómo se ha entrenado, etc. Y tercero, trataría, esta es la parte más utópica, trataría de hacer un marco legal donde desde luego el pueblo es soberano y decide democráticamente también, que a veces nos olvidamos de esa pata, ¿no? Donde realmente los de arriba deciden, digamos burdamente, y cae la ley. Pues yo creo que si la propia ciudadanía apoya de manera coherente el discurso, entendiendo qué sí se puede y qué no y cómo, pues pueden ser muchos casos de uso positivos en general de la inteligencia artificial, ¿no? Y del Big Data, vaya. Genial, ¿Cómo, muchas gracias. sí, cómo fue tu experiencia ahora sí que en la creación en el desarrollo de este libro con la editorial Zero X Word y tener como prólogo a Chema Alonso? Pues la verdad, de cara a la construcción del libro, todo esto surge de mi compañero de viaje, David, donde yo eh, le planteaba de que cada vez que viajaba, coincidió en Sevilla que me dio la idea de, jo, voy a anotar las preguntas que salen en clase del programa, ¿no? Y nos íbamos a Madrid, nos íbamos a Alicante, nos íbamos a Sevilla y, jo, veía las mismas preguntas, preguntadas un poco diferente, pero el mismo modus operandi, ¿no? Y David me dio la oportunidad un poco de hablar con la editorial y de colaborar un poco de manera conjunta. Planteamos un poco la idea de a ver qué les parecía el guión y el esquema y encajó bastante. Para mí, sin duda, ha sido toda una oportunidad de hacer realidad algo que sentía que formaba parte de mí para, primero, agradecer al mundo lo que yo buenamente he podido aprender y lo segundo, entregar algo que realmente aporte valor a prácticamente cualquiera, ¿no? Que cualquiera pudiera entender. Ha sido una experiencia, la verdad que para nada imaginaba que había todo un proceso tan duro detrás de la creación y toda una experiencia que animo a cualquiera que si siente que quiere contar cosas, sea tecnológicas o no, que mueva ficha y que se atreva. Muy, muy gratificante, la verdad. Lo definiría así. Bien, últimamente, viendo LinkedIn, se ven muchos empleos relacionados con el Big Data y que solicitan analistas de datos. Pero me gustaría saber qué beneficio aporta a una empresa el contar con un científico de datos y trabajar con la Big Data. Sí, realmente en general el perfil de las empresas que se empiezan a preguntar estas cosas suele ser un perfil ya que pasamos de pyme a un siguiente nivel. Una empresa tipo 50, 100 empleados, donde hay un volumen de información suficiente, hay varios departamentos. Ahí es donde creo que tiene mejor encaje una preparación interna de contratación de científicos de datos de cara interna. No digo a externalizar, ¿eh? Aquí suele haber un gran volumen de datos a explotar y comúnmente suele darse que se identifican procesos que mejoran un 4, un 5 o un 6%. El truco es el siguiente. Si entendemos que un 4 o un 5% supera un volumen suficiente de facturación, a partir de ahí ya inmediatamente habría que empezar a plantearse una estrategia basada en datos. Es decir, lo haría un poco al revés, ¿no? Es decir, si soy la empresa y facturo mucho, unas cantidades que podríamos estar hablando de cerca de medio millón, 1 millón, ese 2-3% empieza a ser lo suficientemente potente como para empezar a hacer cosas con los datos. No sé si enfocándolo así, David, he podido acercarlo mejor, tratando de acercar a quién le puede venir bien contratar un científico de datos.
Sí, ya sabes, como te he dicho muchísimas veces, que yo no sé de Big Data. O sea, yo soy de las personas que cuando no saben algo dicen que no saben. Ahora sabré un poquito cuando lea el libro, pero, pero igualmente te lo agradezco. Pásame al siguiente compañero. Buenísimo. No, la verdad que es un tema muy amplio de conversar, ¿no? Yo quisiera, mira, más que plantearte, te tengo una curiosidad única, honestamente, en esa herramienta de Spark, NoSQL, cómo eso de una manera transformado, ¿no? Para poder analizar gran volúmenes de datos y en el ámbito de ciberseguridad deben haber muchos retos ahí, ¿no? Pero me gustaría, más que abordar ese tema técnico, eh, ¿por qué los datos? ¿Qué, por qué tiene tu atención? Porque me imagino que en todas las cosas que a vos te gusta, de todo lo que vos disfrutás, y siempre lo menciono, lo vuelvo a mencionar, eudemonia, me gusta mucho elevar, ejercer tu más elevada capacidad. A veces me gusta decirlo porque me lo digo todo el tiempo para recordarme por qué estamos acá y qué queremos hacer y qué podemos hacer con nuestras habilidades, ¿no? Que hemos sido, que le hemos adquirido, ya sea con el tiempo o vienen de una fuerza mayor. Entonces yo te pregunto, querido, vos, ¿por qué estás cuál es el sentido en los datos? Porque pueden ser muchas cosas, yo sé que son bastantes, Claro, ¿cuál es el pero propósito, no? ¿Por qué camino aquí? debe haber algo específico. No sé si me entendés la pregunta. Sí, mi casus belli a mi why, ¿no? Un poco por tratar de aterrizarlo, nace de una idea y fue entender que era la primera vez en la historia de cualquier especie biológica, éramos capaces de, a partir de los datos, como seres humanos, sobreponernos y hacer algo que fuera capaz de predecir sobre nosotros mismos. Y esto ningún ser lo ha hecho antes. A mí esa idea me estalló en la cabeza. Entonces, de alguna manera, eh, mi propósito de esto es simplemente ver más casos de uso, de cómo la inteligencia artificial se puede aplicar, tratar de entender cómo se pueden explotar nuevos casos de uso, porque me fascina la idea de que realmente a partir de esas herramientas se pueden sacar un montón de casos de uso. A mí, cuando me dijeron en su día que había algo llamado redes neuronales y que una máquina simulaba la mente humana, me reventó la cabeza. Y el siguiente paso fue de empollármelo de arriba abajo y acabé haciendo la startup de eso, precisamente, tratando de aprender de ello, ¿no? No es más que esa respuesta a la pregunta de, wow, es increíble cómo a partir de los datos somos capaces de incluso trascender como humanos. ¿Qué más podemos hacer? Un poco ese es el momento, ¿no? Esa es la persecución que sigo, ¿no? Oye, pero, perdón, justamente, yo sé que es súper sencillo, porque imagínate, todo es datos previos. Para tomar una decisión, premisa menor, premisa mayor, para una conclusión, necesito datos, necesito información, necesito plantear algo, ¿no es cierto? Imagínate el mundo, como en la medicina, lo increíble que es para poder pronosticar a tiempo enfermedades, o sea, esto es loco, a mí me encanta esto, la verdad que es genial. Y lo acaba de resumir súper sencillo. Solamente el hecho de saber que con lo que se puede hacer es para... Wow, Efectivamente, lo que, es justamente lo que eso. hay acá es increíble, ¿no? El tema es cómo utilizarla y para qué. Porque hay un tema de valores, de principios, de ética, de moral y súper jodido. Porque la información, el que tiene acceso a todo eso, vos te das cuenta de las Efectivamente. capacidades que existen, ¿no? Y vos, ¿cómo te sentís? ¿No te da miedo a veces? Porque si bien vos estás metido en el ámbito de más, ¿no sentís un poco de pronto de temor con todo Sí, lo que se viene en la IA? No por efe- hacer tema de polémica, vos sabés que ya no, pasaron no, no, para estos, nada, para eso estos estamos. temas, pero me gustaría escuchar tu opinión sobre eso. Sí, sí es cierto que de alguna manera eh, las reglas no son como antes, ¿no? Donde hace un par de generaciones hacia atrás mis padres vivían, se casaban, tendrían hijos y apenas cambiaba el mundo. Pero el mundo de ahora es hiperglobalizado. En 2 días nos llegan a España en buques naranjas.
la pandemia se propaga en todo el mundo, todos estamos hiperconectados a través de esta pantalla, ¿no? Que lo damos por hecho, pero yo me imagino 2, 3 generaciones hacia atrás preguntar a nuestros abuelos esto y no se imaginarían que tuviéramos la capacidad de acceder a tanto y de estar tan hiperconectados, ¿no? Eso habilita el primer componente que es el conectar datos. Claro, por esa necesidad de esa computación que se da gracias al Big Data, de esos datos que se hiperconectan y los nuevos casos de uso de IA, nace la legislación que se aborda ahora. Y por supuesto que debe haber miedo, pero racionada de alguna manera, ¿no? Eh, Soy de las personas que cree que de la misma manera que en su día me apasionó la IA como wow, algo nuevo, como una nube mágica, lo que puede ser pasión puede ser miedo. Quizás si entendiéramos mejor cómo funcionan estos algoritmos de IA, podríamos mitigar también los riesgos, que esa es otra de las claves, ¿no? Realmente, en el día a día somos profesionales que asumimos que tenemos cierta responsabilidad. O sea, si hacemos una inteligencia artificial predictiva por ejemplo, un sistema predictivo que mide cuándo es sístole, cuándo es diástole, el momentum de que el marcapasos debe marcar un chispazo para que siga latiendo el corazón, ahí no me vale que funcione casi siempre bien. Es mi responsabilidad como científico del dato manejarlo. Un poco por ahí van los tiros. Ok, compañero. Ahora sigo yo. A comparación de Paul, a mí sí me gusta el salseo, la polémica, el chisme, como diríamos aquí en México. Sí. Me gustaría saber tu opinión de, de un tema delicado que se está haciendo ahorita en China, que manejan una cantidad Ujú. de datos absurda. ¿Tú qué opinas de ese control que tiene el gobierno de esos datos? ¿Cómo los pueden llegar a proteger? ¿Cómo pueden estar expuestos? Me gustaría tu opinión sobre ese tema. Creo que para empezar habría que definir qué es la ética, ¿no? Porque si basamos la opinión de qué es la inteligencia artificial y si es buena o mala, a lo largo de todo el mundo variamos de opinión, ¿no? Entonces, por tratar de acotar ese bloque ético y uso responsable de la IA, deberíamos de primero entender en qué país estamos, de dónde vienen y qué significa la IA para esa región, ¿no? Entonces, mi opinión desde Europa creo que es peligroso la gente que dice, jo, eso está mal. Bueno, eso está mal desde mis ojos, desde mi perspectiva, desde mi realidad, desde mi sociedad, desde mi ética. Pero en China quizás es válida la utilización de esas herramientas para un control social por las razones que sea, porque igual hay una alta tasa de delincuencia, por ejemplo, ¿no? Podemos pensar que ese es el motivo o que simplemente es control. Creo que ni tanto ni tampoco, también dudo que sea el sistema como se vende que es y a partir de ahí tampoco creo que estén todas las cámaras siendo hiperanalizadas e hiperprocesadas en tiempo real, guardando el historial suficiente de vídeos, entendiendo todo lo que supone para el esfuerzo del modelo de la IA que estaría por ahí computando, ¿no? En definitiva, creo que hay una sobreexageración desde Europa por miedo a China. Creo que el sistema, dependiendo de cada región, podría ser apto o no, que eso cada país debería decidir qué es bueno o malo en relación a su reflexión como identidad de gobierno, ¿no? Pero hasta ahí, es decir, no considero que sea bueno o malo el uso de una inteligencia artificial por defecto, a no ser que la propia IA tienda a marginar de alguna manera. No sé si con eso he dado una respuesta eh, suficientemente válida. Como siempre, acaba siendo la respuesta más gris que blanco o negro, ¿no? Sí, claro, más que otra cosa te lo preguntaba porque recuerdo que había una serie que se llamaba Vigilados y nos Ujú. estamos acercando mucho a ese punto de que una IA siempre nos esté mirando. Entonces, por eso te lo preguntaba. Muchas gracias. Sí, nada, Javier. Sí, yo creo que es algo como decía Javier, ¿no? Muy interesante saber cómo se está manejando a nivel mundial toda esta parte del manejo de la data, ¿no? O sea,
tenemos, como Spider-Man, ¿no? Tenemos un gran poder, pero implica una gran responsabilidad, dice eso, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo creo que sí, hay que difundir no solo el cómo es el manejo de la parte del Big Data, sino cómo esa data debe de manejarse de una manera adecuada desde mi punto de vista. Efectivamente. Ivonne, una pregunta. Tú has trabajado en algunos proyectos, he visto que tú has estado inmerso en muchas cosas, aparte de lo del libro, ¿no? Aparte de trabajar a 24/7, me imagino ahí tecleando y haciendo y resumiendo y todo eso. Pero de todos tus proyectos, de todas las cosas que tú has manejado, ¿cuál es la que, o de cuál te recuerdas más porque te ha dejado tal vez mejores experiencias, tal vez has conocido personas muy dotadas en la parte del ámbito técnico, tecnológico, de la investigación? Entonces, si puedes traer o acotar alguna anécdota acerca de alguno de tus proyectos que has trabajado, ¿de cuál hablarías tú? Pues creo que hay diferentes proyectos, ¿no? Está el primer proyecto de Big Data que se trabaja, donde ahí es muy chulo porque en esa historia participa un ex compañero mío de la universidad, donde un día me llama por teléfono y me dice, mira, tío, que me he acordado de ti, que no sé si te interesa un proyecto de Big Data y que sé que eres un poco volado con estas cosas, igual te interesa, que yo voy a dejarlo y para que sepas. Y a mí me pillo de sopetón. Y le digo, ¿y de qué va el proyecto? Me dice el tío, no, va de un sistema que quieren hacer en cierta empresa de retail para hacer un proyecto de fuga de cliente. Y digo, ¿y por dónde empiezo? Y me dice, no, hay un curso aquí en Big Data para aprender y tal. Y si quieres, puedes participar mientras haces prácticas y elaboras el proyecto y tal. Y ese fue un poco el primer proyecto, ¿no? Donde me meto en un proyecto que había dos personas que de repente desaparecen y me siento yo solo a descubrir esas herramientas en la nube, un servidor gigante con datos, un lenguaje de programación R que no había trabajado nunca para tratar de hacer una IA predictiva de alguien. Y fue todo un descubrimiento, ¿no? Como si fuera con el hacha en el bosque. Ahí va, que existen estas librerías para predecir cuándo alguien se va a fugar. Ahí va, que en este caso la manera en la que hay que predecir hay que entender que el cliente, ¿no? Como ese aprendizaje fue muy chulo. Luego hubo otra etapa bastante chula también de otros proyectos donde ya ahí aprendí de una mentora, Elena. Le mando un gran abrazo si algún día ve el podcast, donde caí como científico de datos junior en el sector del sector aeroportuario, perdón. Entonces, ahí aprendí un montón de cómo funcionan los sistemas y cómo podíamos aplicar inteligencia artificial a partir de los datos para inferir un planificador de anuncios, para poder recomendar a las personas, oye, que estás tardando mucho en moverte, muévete, sal ya de la zona de compras, que vas a perder el avión. O una, ¿no? Cada etapa ha tenido su aquel y, por ejemplo, en la etapa de la startup aprendí muchísimo de cómo una máquina aprendía a ver en base a redes neuronales. Solo como dato, desde 2014 ya la máquina ve mejor que el humano. Y a partir de ese dato y de las redes neuronales y mi curiosidad empecé a investigar otra etapa súper bonita, ¿no? Ha pasado de todo en general. Perdona, iba yo. Em, vale, al igual que en la ciberseguridad, yo veo que el mundo cambia a una velocidad increíble, aunque ya sabes que a mí eso me encanta porque me encanta aprender, pero bueno, en el Big Data imagino que pasará algo parecido y me gustaría saber cuál es el futuro que tú le ves al Big Data. O sea, si te atreverías un poquito a decir, a pronosticar un poco qué podemos esperar del Big Data. Sí, esto es algo que no sé si alguna vez lo he comentado contigo, pero sí con alguno me he atrevido a proyectar el futuro, ¿no? De alguna manera la inercia está clara, ¿no? Cada vez más conectados, cada vez más datos, cada vez más disponibilidad, cada vez más proyectos Big Data. Y eso implica una cosa. En general en Big Data hay dos tipos de proyectos. Los proyectos que en un cuadro de mandos podemos ver al día siguiente los resúmenes y trabajar con ellos, o los proyectos tipo tiempo real
creo que el futuro será a que del Big Data pasemos a un concepto que yo mismo pues lo quería acotar como hiperdata, donde todo será hiperconectado, donde todo será hiper sistematizado con IAS y con estos modelos de lenguaje grandes que nos vienen ahora, se hiperconectarán esos documentos para poder hacer esa comunicación y será un mundo más conectado, más rápido y sobre todo ya vamos viendo la curva exponencial de volumen de datos generados. Irá por esa tendencia más a tiempo real, más IAs y más casos de uso que en algún momento los dejaremos de llamar Big Data o IA porque se dan por hecho. Vale, gracias. Yo también coincido contigo en lo de China, ¿eh? O sea, yo creo también que se exagera y creo que es muy complicado mantener a raya, por decirlo de alguna forma, a tantísimos millones de personas y tiene que haber alguna forma de disuasión porque ya sabemos que no nos comportamos igual cuando nos observan que cuando no nos observan. O sea que te paso con mi compañero. Correcto. Bueno, la verdad es que es un tema amplio de discutir. Yo sigo con el tema, yo sigo con el que vos tenés, porque siempre que me ha tocado analizar un poco de datos, y digo, mierda, qué poder que hay acá. O sea, hay mucha pasta, ¿sí o no? Que hay que saber qué hacer con eso, porque vos podés usarlo para bien, para mal. Te voy a dar un caso burdo. Yo experimentando con ciertos equipos electrónicos para poder hacer un poquito de entender behavior, de comportamiento, son datos. Yo necesitaba analizar el comportamiento, en qué momento la curva de mi papá que tiene ciertas enfermedades podría tener un pronóstico. Mira la huevada que hice y te la voy a comentar cortita. No solamente con cámara, no solamente con sensores, con medir el pulso, con medir temas que no son invasivos, ¿no? En este caso era el comportamiento que tenía a cierto horario, donde puede haber un momento en el que uno puede tener un accidente. Yo digo, ¿cómo puedo pronosticarlo? Lo hago por medio de los datos previos, porque si yo tengo información previa y tengo un comportamiento, me genera una curva y me permite de una manera poder usar estadística, decir, si esto, entonces pasa esto, ¿no es cierto? Efectivamente. Tener una lógica deductiva. Ahora, pero ¿qué pasa? Te das cuenta que cuando ondás, cuando siempre llega un momento en el que, por más que tengas todos los datos, hay un momento que no vas a poder predecir ciertas cosas. Y yo te lo digo esto de manera personal, porque justamente Sí, al se lado nos ha la podido. información y los datos, de una manera, pero ahora sí, volvió. Sí, sí, volvió. No, correcto, perdón. Entonces, para no ser más larga, no tanto la pregunta, sino me gustaría escuchar tu opinión. Así como en mi caso, aquí tengo muchas personas que están trabajando en esto, en la medicina sobre todo, para poder ayudar, porque la intención aquí es ayudar. Los datos están, obviamente, siempre hay los malos, los buenos, los malotes, como dice mi querido amigo Juan Carlos Galindo, pero siempre también estamos nosotros, ¿no? Que lo que queremos es ayudar, hasta podemos empezar con nuestra familia, como estaba a comenzar el tema de mi papá. Entonces, me parece a mí genial, la verdad que quiero hacer eco más allá del tema de tu libro, personas como vos, que honestamente aquí han pasado, pero no han pasado mucho. Caraca, así, de tu nivel no han pasado. La verdad que no. Al menos yo no lo recuerdo, si no, discúlpenme ustedes, queridos. Pero de todas maneras, sí, a vos te ha tocado en algún momento, ¿cómo te has sentido cuando ves, mierda, tengo esta información y podría hacer esto, pero donde decís que, aunque tenga toda la información del mundo, hay momentos que va a fallar, que no me va a servir, que no voy a poder, y ahora, ¿y yo qué hago? Eso Efectivamente, solamente te la dejo ahí. efectivamente. Y de hecho, titular, no existe ni existirá inteligencia artificial que prediga el 100% de las veces. Jamás. Y precisamente ahí el factor humano es la clave, ¿no? Y lo que comentas es, es justamente ahí, Paul. O sea, la inteligencia artificial, de hecho, una cosa de las que comentaba en las charlas de aquella era, si realmente hacer una IA, una caja negra que prediga, es solo hacer la caja negra y ya, nosotros, en cuanto acabásemos esa IA, no trabajaríamos. ¿Por qué continuamos trabajando? Efectivamente,
porque tenemos que revisar, podemos mejorar, podemos intentar acercarnos a optimizar el proceso, pero desde luego tiene que haber un plan de prevención porque un científico de datos sabe que es imposible por estadística que funcione el 100% de las veces. Al final una IA no deja de ser una especie de modelo, una generalización, y si realmente, si hablásemos de un cuadrado donde representamos todo el universo de estados posibles, una modelización o una generalización no es en sí mismo todo el cuadrado, es menos. Por lo tanto, habrá casos que quedan fuera de esa generalización, efectivamente. Correcto. Es solamente una consulta a una base de datos. Consulto, probablemente, probablemente, probablemente. Efectivamente, no podemos afirmar que la IA sea siempre la decisora Correcto. final. Pero es una excelente herramienta que te ayuda, ¿no? De alguna manera a simplificar el tiempo y más. La verdad que Eso es es. genial esto. Buenísimo. Ok, Reynoso. Una de mis últimas preguntas. Este, ¿Tú qué opinas? Hace unos ayeres, unos años, hubo esta controversia de, no me acuerdo si era de Google o de Facebook, que dos inteligencias artificiales crearon su propio lenguaje. Me pareció algo muy curioso y en ese momento no tenía a quién preguntárselo, alguien que tuviera tanta experiencia en Big Data. Y pues ahorita tengo la oportunidad y me gustaría saber tu opinión. Este, ¿Tú qué hubieras hecho en esa situación de que estuvieras ahí? Este, ¿Cómo hubieras reaccionado posiblemente? Sí, mi opinión es bastante directa y franca. Creo que es un titular que no representa la realidad y que simplemente difama la IA y que desde luego estaba pensado ese titular para dar al botón del clic. Es decir, no creo que dos IAs hablasen entre ellas, simplemente interactuaban y se habría descubierto que hay patrones de comunicación y ya. Es más, por hilar un poco fino, hay diferentes tipos de capas de inteligencia artificial. Y una inteligencia artificial que fuese capaz de entender que es una IA significaría tener una conciencia per se. Y no estamos aún en ese nivel de inteligencia. Entonces, sabiendo esta realidad de que la IA es específica, que puede ser muy buena detectando, que puede ser muy buena hablándote, que puede ser muy buena prediciendo, es solo para esa tarea. Para nada tiene el concepto de la conciencia y por lo tanto no deja de ser más que una especie de triquiñuela del periodismo donde difaman a A la IA. otros. Sí, ¿Tú crees que en algún momento llegue ese momento de la IA tome conciencia? pues mi opinión es sencilla. En base a los datos, no puedo afirmar que lo haya habido, pero tampoco puedo basarme en datos para proyectar en cuánto tiempo lo habrá. Es Ujú. decir, no lo sé. Es posible como también no lo es. Es un No lo 50-50. sabemos, efectivamente. Gracias. Sí, yo pienso que bueno, Javier hace unas preguntas interesantes. Sí, sí, son Sí, sí. preguntas trascendentales y todo, ¿no? Que nos ayuda incluso a... Son cosas que nos pone a pensar en sí de cómo en un futuro, lo típico, ¿no? Hemos pensado mucho en un futuro hollywoodesco, tipo Terminator, pero no sabemos si es que en alguna vez, en verdad, este tipo de inteligencia pueda alcanzar algo tan fuerte como para poder hacer un razonamiento típico. Imagínate, nosotros como humanos, pues nos ha tocado una evolución muy grande como para poder tener una inteligencia que haga muchas cosas, ¿no? Efectivamente. Y en Y definitiva, si pasase eso, yo siempre he pensado la misma idea. Esto es un programa software, se podría desenchufar. Es decir, jala los cables, rompe el vidrio y jala los cables, que es lo efectivamente. que nos tocaría, ¿no? Sí. Y bueno, en este punto, bueno, hablando un poco, bueno, aparte de lo que tú nos habías comentado de tu libro, que es como un tipo de ideas abiertas, como para las personas que no sabemos nada de Big Data, no sabemos nada tal vez de inteligencia artificial, o no sabemos mucho de inteligencia. Eh, si es que alguien quisiera empezar en los primeros pasos a empezar en esta parte del Big Data y todo eso, ¿qué recomendaciones tú darías? No sé, estudien programación, métanse a saber qué es una base de datos. O sea, tú como ya una persona que tiene mucha experiencia en este ámbito, ¿qué pasos darías o qué recomendaciones darías para poder empezar a meterse en este mundo? Yo creo que pasa un poco como con la ciberseguridad. Para mí, o al menos así lo he sentido yo, no sé si lo compartís vosotros como expertos de ciberseguridad, era más importante la pregunta que la respuesta. Es decir, si somos capaces de preguntarnos qué hay en Big Data,
en vez de dame el camino en 21 días, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O dame la fórmula secreta o la pócima, eh, pregunta, pregúntate qué quieres aprender del Big Data, ¿no? ¿Sabes de programación? No, desbloquea esa habilidad. ¿Sabes de bases de datos? No, desbloquea esa habilidad. Desde luego, si me interesa la parte de inteligencia artificial, primero tendría que aprender a programar un poco y a manejar las bases de datos también un poco, porque eso desbloqueará la capacidad de conectar una cosa con la otra. También recomendaría para poder orientar un poco a un potencial científico de datos, aprender algo de estadística, entender la diferencia de los estadísticos básicos que, aunque suenen a chapa, realmente es como cuando entras en un videojuego y el mapa primero está negro, vas desbloqueando pasos hasta que aprendes el mapa. Entonces, en general sería programación, base de datos, estadística e IA. Eso para alguien que quiera profundizar el área de inteligencia artificial. Para la parte de Big Data como tal, si alguien siente curiosidad por cómo son esos grandes sistemas que soportan todo este chiringuito, lo llamo chiringuito a todo, a este proyecto, la manera en la que tendría que habilitar son exactamente iguales Python y SQL y después profundizaría en Hadoop. Hadoop es un símbolo del elefante, es un framework open source que básicamente lo liberó Google con la idea de hacer aparentemente un ordenador, pero hiperescalable, justamente lo que nos resuelve Big Data. Ese sería un poco el camino. Bien, justamente estaba viendo aquí el índice de tu libro y esto bastante interesante, pero ¿podrías explicarnos cuál es ahora sí que el trabajo y el rol del arquitecto de datos, ingeniero en Big Data? Sí, sí es verdad que un poco por explicar si queréis contemplo y hablamos brevemente los diferentes roles y puestos de trabajo en Big Data. Y luego por terminar hablo del arquitecto de soluciones para aunar un poco en qué parte del camino están. En Big Data hay muchos roles y puestos de trabajo. De izquierda a derecha o derecha a izquierda, yo vería puestos de ingenieros de datos, trabajadores de desarrolladores de Big Data, analistas de data y científicos de datos. El rol de ingeniero de datos es una figura que tiene que saber tanto Python como SQL, es decir, programar como acceder a la información de los datos, y también tiene que entender que su función son tres siglas, ETL, está en el libro explicado. Brevemente, es coger la información de sus orígenes, hacer la transformación que corresponda y dejar en la fuente final, para hacer IA o para hacer lo que sea. Ese es el rol, hacer ETLs del ingeniero de datos. Después viene la figura del desarrollador Big Data, que se parece un poco al ingeniero, pero es más un rol orientado a desarrollo de proyectos. Profundizará un poco más en la parte de Hadoop, de las tripas e infraestructuras, que con el tiempo le habilitará la capacidad de ser arquitecto de datos o arquitecto Big Data. ¿Qué es un arquitecto? Muy sencillo. Me viene una oportunidad o un proyecto y en mi cabeza, gracias a todo lo que he aprendido de Big Data o las diferentes herramientas que he tenido la suerte de tocar, lo veo todo como piezas Lego. Vale, aquí hay una nube, aquí hay una IA, aquí una base de datos SQL, aquí una base de datos no SQL, aquí tal. Y en tu cabeza imaginas, en base a lo que has aprendido, cómo esas herramientas hablan entre ellas para acabar dando una propuesta. Eso es lo que hago en mi día a día. Un arquitecto de soluciones simplemente ve oportunidades y sobre eso las trabaja para, desde su experiencia, que hay millones de herramientas. Yo no me las sé todas y es imposible. Pero desde lo que sé, le amoldo a la propuesta. Bueno, ¿es una IA que hace una llamada API externa a un LLM? Sí. Vale, pues me tengo que conectar con Azure. Aquí hay una herramienta de base de datos que comunica con AWS. Vale, pues tiro de aquí. Es decir, ese razonamiento de tengo herramientas a mi disposición y sobre ello le doy la mejor pintura que sé darle. Es como un artista que pinta para mí. O sea, no sé si así se entiende mejor la figura de un arquitecto de datos. Y por suerte trabajo en proyectos de Big Data, en proyectos de IA y en proyectos combinados, donde aprendo muchísimo. Y por último está el científico de datos, que ya comenté antes, son los que hacen la magia negra, ¿no? Los hechizos, la IA, ¿no? Ese conocimiento oculto que parece hasta mágica. Pero básicamente es eso. El científico de datos, su día a día es, a partir de los datos,
tratar de explotarlos y hacer predicciones, hacer utilización de nuevas técnicas analíticas. Y ese es un poco el mundo de Big Data empaquetado de izquierda a derecha, donde tocamos un poco todos los palos, ¿no? También hay un rol analista del dato, que es un perfil más de negocio que si aprende de programación y base de datos, es capaz de construir cuadros de mando, analíticas, resúmenes, que eso lo suele encajar en un punto intermedio entre ingeniero del dato y científico del dato, donde se coloca ahí, donde su fuerte es negocio, pero también sabe manejarse con los datos. Creo haber mostrado un poco el espectro de Big Data, los roles y puestos de trabajo un poco, precisamente esas cosas las contamos en el libro para que cualquiera lo pueda entender. Bien, es imposible conocer todas las herramientas. O sea, en ciberseguridad ocurre igual. Hay veces que te llega alguien y te Seguro. dice, trabajo con esta herramienta, ¿no la conocéis? Y cuando le dices no, te miran con cara de ¿cómo que no la conoces? No conozco todas las herramientas del universo, no. Efectivamente. En fin. Yo te quería preguntar algo porque entre los que no tenemos conocimiento de Big Data, yo he escuchado a gente hablar sobre la minería y el análisis de datos. Y a mí me gustaría saber cuál es la diferencia entre una y otra. Sí, es una muy buena pregunta. Me voy a meter como nueva escuela, ¿vale? Para ir en contrapartida a la vieja escuela. De alguna manera, la vieja escuela decía que la manera de explotar los datos era la ciencia de minería de datos. Hoy en día, inteligencia artificial o machine learning, que no son lo mismo, pero los podemos meter en el mismo bloque. Entonces, una parte es coger la información con datos ya existentes y en base a eso decir qué ha pasado, algo más descriptivo. Esa es la parte de analítica del dato. Y la analítica avanzada, donde ya hay una predicción, también se le puede llamar minería del dato, es justamente donde entra la parte de predicción. En resumen, la parte de analítica es ver datos que ya hay y sobre eso resumirlas para negocio, para aportar valor o para enfocar dónde podemos mejorar, ¿no? Y por otro lado está la parte de minería o inteligencia artificial o ciencia del dato, donde buscamos inferir o proyectar, inclusive descubrir, no todos son algoritmos de predecir y ya, ¿no? Que a veces, pero efectivamente, datos que ya están, proyecciones que quiero hacer, un poco la división. Perfecto, gracias. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo en mi última intervención solamente me queda decirte, eh, cuando estás manejando grandes volúmenes de datos, ¿qué técnica? No, ¿sabes qué? ¿Cómo te sentís, brother? ¿Cómo estás de salud? ¿Dormís bien? ¿Descansás bien? Yo hago mucho deporte, donde seguro que os pasa Ah, que al no, estar, clave el éxito el deporte, ¿sí o no? ¿Cómo lo o sea, gestionás tu tiempo? sí, seguro que os pasa. Al final, en un puesto de trabajo donde en vez del esfuerzo físico es más un esfuerzo de pensar, hay que desgastar al cuerpo y evadirnos con un mecanismo físico. Y en cualquier puesto de trabajo donde sea oficina o sentado, ahí hay que darle un botón de reset y si no, no sé si os ha pasado, que seguro que sí, eh, el día a día o la rutina entra en un bucle, en una espiral de trabajo que sientes que no sales a respirar como una ballena que coge aire, ¿no? Y esa es mi vía de escape, el deporte. No sé si os pasa que salir a pasear o desconectar es el mejor botón, donde inclusive salen las mejores ideas tranquilamente por ahí dándote un paseo. ¿Qué puede pasar? O tomando una cerveza, o a veces durmiendo, o Efectivamente. conversando. Y te Sí o viene a la sí, ¿no? Sí o cabeza sí. y dices, me tengo que ir. De hecho, yo sé que se van a ver con David, con mi brother aquí, David, y tómense una cerveza en nombre de todito, por favor, sobre todo de mi persona. Disfrútensela, hablen de todo, conquisten el mundo, pásensela de puta madre, como se dice. La verdad que un placer, querido. Mira, nos ha dado cátedra hoy día y es genial. De hecho, se trata, ¿no? Los podcasts, poder transmitir y llegar a toda la audiencia para que se entienda un poco también de que no, el tema del hacking como tal, que vos podés, digamos, si querés, podés decirnos el concepto, ¿qué es un hacker para vos? ¿Vos te considerás un hacker? Pues esa es una pregunta que me pone los pelos de punta, ¿no? Porque si vamos a la definición del hacker, en su día cuando salió, corregirme si me equivoco, ¿eh? Para mí hacker es alguien que libera un conocimiento al mundo.
Entonces, desde un punto de vista estricto de la definición que para mí es, que yo no me considero, yo no tengo ni idea de ciberseguridad, yo me siento en pañales ahí y yo solo puedo escuchar de vosotros, ¿no? Pero de alguna manera, si hemos sido capaces de aportar ese granito de arena al mundo y liberar conocimiento, me considero parcialmente culpable, atarme las cadenas de divulgar conocimiento y encaja en mi definición del hacking, ¿no? Donde encima, por cerrar un poco el círculo del libro, todo empezó viendo a alguien hackear la PSP. Entonces, eso lo llevo como parte de mi origen, desde luego. Genial, y yo creo que sí, esa es el definir al hacker como el curioso que de la tecnología, del descubrimiento de las cosas. Yo pienso que es algo que compartimos todos y que tal vez esa espina, como tú dices desde un principio, que viste hackear un dispositivo, que viste hacer alguna cosa, pues empezó a, a nacer esa curiosidad acerca de lo que ahora manejas, ¿no? Y lo que ahora dominas, ¿no? Una parte, aparte de lo que tú decías, haces deporte, trabajas todo, ¿cómo hiciste cuando se te vino esta idea de hacer el libro, ¿no? Entonces, hacer el libro no solo es reunir todos tus conocimientos y sino también date un tiempo para, ¿no? O sea, date un tiempo para redactar, escribir, verificar, ir donde los editores, ver si está bien, ¿no? Entonces, ¿cómo metiste o cómo cogiste esa pieza de Lego y encajaste en tu vida diaria para poder hacer, publicar el libro, ¿no? Sí, la verdad es que realmente sucedió de manera natural. Es verdad que hubo Sí. momentos de parón y continuación, porque supongo que es como un proyecto más de creación, ¿no? Y si bien desde fuera puede parecer de no tener nada a hacer algo como una especie de línea recta, realmente no lo fue así. Fue una montaña rusa de emociones, un diseño, una creación de contenido, un vaivén bueno, ¿cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Pero en general fue mira, me siento viajando en estos 2 años de ciudad en ciudad, voy a tratar de agrupar información de las preguntas y, veo las preguntas y veo las respuestas. Veo gente que siente curiosidad y veo gente que también después quiere tecnología. Simplemente fue dándose de manera natural y de manera orgánica esa manera iterativa de hacer crecer el concepto del producto del libro. Fue un poco así. ¿Cómo lo hacía? Pues en los ratos libres. Los pocos que tenía mientras estábamos formando, llegaba a casa, igual me encontraba en Madrid, en Sevilla, en Ceuta, en Alicante, decía, este es el momento después de trabajar. Un poquito, un poquito, un poquito. Y con el interés compuesto se acabó dando. No, en verdad, muchísimas gracias. Ahora sí que por aceptar nuestra invitación, Ivonne. Y en verdad ha sido todo un honor tenerte por acá en el podcast de La Jaula del No. Por mi parte, agradecido de la oportunidad de poder contaros un poquito el libro que es y acercar un poco qué es el Big Data. Y un placer por poder acercar este tiempito y tomarnos las molestias de compartir estas palabras. Un placer por mi parte. Muy bien, y pues ya saben, pueden encontrar el libro de Ivonne Reynoso junto con Chema Alonso en la página de 0xword.com. Y muchísimas gracias a todos. Esto fue La Jaula del No. Un placer.